Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlas. Estamos aquí en el estudio de mujeres de Vida Nueva para el Mundo Norte. Las que aún no vienen con nosotras de manera presencial, las invitamos, vénganse. Hay un tiempo de oración, hay un tiempo de alabanza, alabamos a nuestro Dios, tenemos devocional, estudio de la palabra. De verdad, con todo nuestro corazón, todas las que estamos aquí, las invitamos para que puedan venir, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy quisiera primero que hiciéramos una oración, que nos pusiéramos de acuerdo, que nos pusiéramos todas en un mismo sentir y pusiéramos este estudio en manos de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, gracias, infinitamente gracias por la bendición que nos da, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque estamos unidas, mis hermanas y yo, en un mismo sentir, Señor, sabiendo, Padre eterno, que tú gobiernas, Señor, este lugar, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir de ti, disponemos nuestra mente, ponemos delante de ti, Señor, cualquier distracción, cualquier emoción, Señor, que no nos favorezca en este momento para recibir tu palabra, Señor, para que ese precioso propósito que tú tienes, Señor, el día de hoy, aquello que tú quieres enseñarnos, Señor, lo podamos recibir con agrado, con un corazón dispuesto, Señor, pero sobre todo humillado, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ustedes saben que para las que no han venido, para las que están regresando de vacaciones, que estamos estudiando el libro de los Efesios, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos estudiando el libro de los Efesios y bueno, pues con el favor de Dios, con su ayuda, pues todas estamos aprendiendo, absolutamente todas, ustedes y nosotras estamos aprendiendo y a ver, ya está, yo lo puse, ya ven, bueno, ya, ok, se movió, bueno. Entonces todas estamos aprendiendo, en eso íbamos y yo decía que no, ahí dijera Erika, pero no se le pudo quitar. Pero luego ya vamos a hacerlo mejor, pero bueno. Entonces les decía que Pamela fue la valiente que inició este libro y luego fue Carlita y bueno, después ya me tocó a mí. Pero la clase pasada yo indagué un poquito acerca de lo que Carlita había compartido con todas ustedes, porque yo no llegué. Y entonces, justamente, ¿se acuerdan que ella habló acerca de las bendiciones, verdad? De las bendiciones de Dios, de las bendiciones espirituales de Dios. Entonces vamos a hacer como una leve introducción, pero no sin antes comentarles algo. ¿Le muevo yo o le mueven ustedes? ¿Yo? Ok. No lo prendí. Ya. Así. ¿Eh? ¿Yo le tengo que hacer para allá? Ok. Ya ve. Bueno, segundo punto. Ya después nos va a salir mucho mejor. Pero bueno, ok. Entonces les decía que vamos. Ay, no me pongan nerviosa. Bueno, ok. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos actualmente? ¿Qué es lo que hoy día nos preocupa como hijas de Dios? ¿No? Como estando dentro del cuerpo de Cristo, hay muchas cosas que pudieran ocupar en algún momento nuestra mente. Sin embargo, pueden ser asuntos como la identidad, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Qué propósito tiene Dios para mi vida? ¿Sí?
la dignidad personal, recuperar mi dignidad, ¿sí? Si hemos sufrido algún tipo de violencia, de abuso, alguna situación, recuperar esa dignidad personal. Y también podría ser la autoaceptación, que podríamos estar luchando hoy día como hijas de Dios, como cristianas, ¿sí? Dentro de un cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia, podríamos estar luchando nosotras con la autoaceptación, ¿sí? Luchar es decir, híjole, ¿cómo me veo yo? O sea, deja tú lo que los demás piensen o cómo me perciban, sino cómo me percibo yo. Y esa puede ser una lucha y ese puede ser algo que esté ocupando constantemente, ¿sí? Constantemente nuestros pensamientos, ¿sí o no? En consecuencia, ¿sí? Existe una gran abundancia de libros, artículos y técnicas que tratan de satisfacer esos anhelos. Podríamos encontrar literatura cristiana, por supuesto, porque somos cristianas, ¿no? Podríamos buscar libros de nuestro interés referentes a este tema, ¿sí? Cómo Dios y su palabra no son considerados en la mayoría de esta búsqueda. O sea, ok, tenemos estas necesidades, la identidad, el propósito de la vida, la dignidad, y ¿dónde buscamos estas respuestas? ¿Sí? Podría ser no siempre en la palabra de Dios, ¿sí? Podríamos estar en una búsqueda continua y no siempre buscarla en las escrituras. Ajá. Dice, la única fuente para hallar la verdad es muchas veces eliminada totalmente del panorama. ¿Ok? Estamos pensando y estamos diciendo que podríamos buscar literatura para aprender acerca del tema. Pero dejen ustedes, a lo mejor podría suceder que dejamos en segundo término la palabra de Dios y la oración. ¿Sí? Ok. ¿Por qué les digo todo esto? Van a decir, oye, ¿por qué nos platicas esto? Pues si estamos viendo Efesios, ¿verdad? Estamos viendo Efesios, pero quiero decirles algo, que muchas veces ese tipo de cosas captan nuestra atención y nos perdemos realmente de riquezas espirituales que el Señor nos quiere hablar y nos quiere mostrar. Con todo esto no quiero decirles que queda nulo o cancelado el que ustedes corran a la librería y busquen un libro, ¿verdad? Claro que lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Hay libros muy buenos para las mujeres. Por supuesto que lo pueden hacer. Lo que yo estoy tratando de decirles es que aprendamos a descubrir en la palabra de Dios las riquezas espirituales que el Señor nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Yo vi un poquito acerca de lo que Carlita les habló la semana pasada y ella leía, a ver, vamos por favor a Efesios 1, no hemos pasado del 1, ay sí. ¿Sí me entienden un poquito lo que les trato de decir? Bueno, miren, el viernes anterior se hablaba acerca del versículo 3 y dice así, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso fue lo que vimos la clase o el estudio pasado. Y entonces Carlita mencionaba y puso una diapositiva donde hablaba acerca de que una de esas bendiciones, la primera, no tengo la diapositiva si no se la recordaba, era que habíamos sido escogidas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Porque dice, según nos escogió
el versículo 4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hoy nosotras vamos a basar esta enseñanza justamente en ese versículo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, lo siguiente que ya le apunté aquí. Es que yo quiero ver para acá. Para ver si es cierto que sí se cambió. Bueno, ok. Pues quiero decirles que en esta carta a los Efesios, a partir del versículo 3, capítulo 1, versículo 3 al 14, ¿sí? Esta podría ser una sola oración que muestra las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Del versículo 3 al versículo 14, podríamos hacerlo en una sola oración que nos habla acerca de las bendiciones espirituales. En el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6, son las bendiciones del Padre que hemos recibido en Cristo. ¿Sí? Son las bendiciones del Padre. Después del capítulo 7, es lo mismo que ustedes están viendo en pantalla, al capítulo 12 son las bendiciones de Cristo. Ajá. Y el versículo 13 y 14 son las bendiciones del Espíritu Santo. Ajá. Es como un panorama general, porque obviamente hoy solo vamos a estudiar una sola bendición espiritual. ¿Y saben una cosa? Me van a dar la razón. Con eso, con eso tenemos de verdad para saciar y satisfacer muchas interrogantes que a veces tenemos. Y yo les decía hace un momento, no quiero con esto decirles, hermanas, que debemos dejar al lado toda la literatura cristiana. No, sí debemos a veces usarlas como herramienta, pero en la palabra de Dios hay verdaderamente tanto que aprender. Y gracias a Dios porque el Señor nos ha llevado hasta este punto de poder entender. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, dice, vamos a estudiar el versículo 4, ¿sí? Ya lo leí hace un momento. Me voy a poner mis lentes para ver mejor. Dice, el versículo 4 dice, según, ya están ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 4 comienza descubriendo, ¿sí? La primera bendición. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Sí? La primera bendición. ¿Y cuál es esa primera bendición? Que Él nos escogió, ¿verdad? Esa bendición es de la que hablamos, de la eterna elección de todos los creyentes en Cristo Jesús. Esa es la primera bendición. Dice, según nos escogió en Él. Ajá, a ver, creo que ya tengo así. No, todavía no. Según nos escogió en Él. Sin embargo, este versículo, esta porción, muchas veces se ha usado de manera errónea, hablando de que existe una doble elección que dice que Dios ha escogido a unos para salvación y a otros para perdición. Y también se dice de manera errónea que la salvación no está al alcance de todos. Miren, déjenme decirles y abrirles mi corazón por un momento. Yo siempre les abro mi corazón, pero bueno, en este momento
para que me entiendan. Este tema en específico, quizá muchas lo saben, es demasiado profundo. Demasiado profundo, o sea, aquí podríamos pasarnos nada más para que sepan, yo creo que, no sé, medio año estudiándolo, pero de verdad es hermoso empezar a descubrir todas las riquezas espirituales que Dios tiene para nosotras. Entonces, vamos a hacerlo de manera en que el Señor nos permita entenderlo, podérselos explicar y ustedes puedan recibirlo, pero tomen de verdad todo de parte del Señor. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces, esta palabra escogió, ¿sí? Esta palabra escogió, o revela la parte pasada que significa, ¿sí? Esta palabra escogió, según nos escogió, ¿sí? Subrayen esa palabra, quizá en su Biblia o enciérrenla, escogió. Esta palabra significa elegir, significa seleccionar y significa también escoger. Es la misma, ¿no? Es una palabra que nosotros siempre que la veamos en el Nuevo Testamento, siempre que nos encontremos con esta palabra, siempre va a hacer referencia a los cristianos, ¿sí? A los que hemos nacido de nuevo, a los creyentes. Siempre se va a referir a lo mismo, hijos de Dios, creyentes, ¿sí? Cristianos que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Bueno, y luego hay 3 puntos muy importantes que nosotras vamos a ver el día de hoy en solo ese versículo 4. El primer punto, que lo podemos ver en pantalla, es el tiempo. ¿Sí? Es el tiempo. ¿Cuándo se llevó a cabo esta elección por parte de Dios? Ya vimos que es una bendición espiritual, ¿sí? ¿Para quién? Para quienes somos hijos de Dios, ¿sí? Ya vimos que nos escogió, ¿verdad? ¿Sí? Que Él nos eligió. Y ahora, ¿cuándo se llevó a cabo esta elección por parte de Dios? ¿Cuándo se llevó a cabo? Si nosotros volvemos a leer el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. El mismo verbo escogió, escoger, está en pasado, ¿verdad? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto de verdad, hermanas, debería debería darnos una gran sacudida el pensar. O sea, a veces lo leemos, ¿no? Es obvio, o muchas veces decimos, Dios me amó desde antes de que yo naciera. Cuando nosotras hacemos esta expresión, Dios me amó desde antes de que yo naciera, desde antes que yo estuviera en los pensamientos de mis padres, Dios ya me tenía en sus pensamientos. Déjenme decirles algo, analizándolo detenidamente, creo que nos quedamos súper cortitas. O sea, imagínate, Dios te tenía en su mente desde antes de la fundación de este mundo. Desde antes que este mundo existiera. Desde antes de Adán y Eva. ¿No? ¿No te sorprende? Yo estoy sorprendida y ustedes no están sorprendidas. O sea, imagínate. O sea, qué gran amor de nuestro Dios, de tenernos en su mente desde antes de que este mundo existiera. ¿Sabes lo importante que eres para Él? Dice antes de la fundación del mundo, que se refiere a la eternidad. Antes de la creación, es una expresión semejante a la que Jesús utiliza en su oración al Padre al referirse a la gloria que tiene como Dios antes de la creación.
y pueden verlo ustedes en Juan 17:5. Acompáñenme por favor a Juan 17:5. Juan 17:5, me dicen cuando ya la tengan. ¿Ya la tienen? Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si en algún momento alguien quiere decirte que de dónde sacamos que Jesús existió antes de la fundación del mundo, ¿no? Cuando descubrimos en Génesis que ahí el Señor Jesús ya estaba presente y dices, ¿cómo? Mi mente no lo puede entender. El Señor nos sigue confirmando que aún Jesús estuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. ¿Sí? Y el amor con que es amado también por el Padre en la eternidad. Y vayamos al versículo 24, de ahí de ese mismo capítulo de Juan 17. ¿Sí? Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Amén. Antes de la fundación del mundo. Y luego veamos que esa misma expresión es usada por el apóstol Pedro. ¿Sí? También la usa para referirse a esa predestinación divina, ¿sí?, de Cristo, para Cristo en relación con la redención. ¿Sí? Y vamos, por favor, acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:20. Primer carta de Pedro 1:20. Y dice así: ya destinado, Primera de Pedro 1:20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Enseña que Cristo fue destinado y conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo para los postreros tiempos. ¿Para qué? Para nuestra redención, para nuestra salvación. ¿Sí? Y ya por último de esta primera parte, dice en Primera de Pedro 1:2, anótenla, y ya después ustedes también le pueden dedicar un poquito de tiempo para leerlo. Dice en Primera de Pedro 1:2, ahí en ese mismo libro, dice: elegidos, fíjense, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia. ¿Qué es la presciencia? Ese es un atributo de Dios, es como la omnisciencia, ¿sí?, que define su conocimiento pleno y absoluto, anticipado de todas las cosas, ¿sí? Expresa la idea de conocer la realidad antes de que ocurra, ¿sí? Expresa la idea de conocer la realidad antes de que ocurra. Entonces, según la presciencia, por si alguien por ahí le había leído la presencia, no. Es la presciencia. Anoten la presciencia también y después ustedes también estúdienlo. Ajá. Ok, entonces el Señor nos habla a través de su palabra y nos muestra de una manera amorosa que Él
¿sí? Nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, que estamos en su mente desde antes. Y les vuelvo a repetir que nos quedamos cortas pensando que solo es antes de que yo naciera. O sea, imagínate, eso es como hacerlo más, como minimizarlo, ¿no? Antes de que yo naciera, ay, nos quedamos cortas. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios amoroso, el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra, que nos ha amado más allá de lo que nosotras podemos imaginar, más allá de lo que podemos merecer, porque a veces y casi siempre no merecemos nada. Y Él ha sido bueno, y Él ha sido fiel, y Él nos ha sostenido aún en las situaciones más difíciles, porque Él es Dios. Amén. Ok. Ay, la siguiente será la base. La base, en Cristo. ¿Sí? En Cristo, imagínense. En Él, dice, según nos escogió, en Él. En Él. La base de todo esto es Cristo. La elección efectuada antes del tiempo, por tanto, antes de la creación, tuvo lugar en Él. Esto es, en Cristo. A esta expresión tiene que dársele en el versículo mismo, el mismo sentido y significado que vimos en el versículo anterior, en el versículo 3, que les platicaba yo, que decía que recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Esto tiene el mismo sentido, es decir, en Él. Es decir, las bendiciones plenas de Dios se alcanzan, estas bendiciones de las que hemos hablado se alcanzan por una posición personal de el creyente en Cristo. ¿Sí? Ok. Y en Cristo, híjole, en Cristo soy aceptada. ¿Podríamos aprender de esa posición que tenemos en Él? Muchísimo. Y podríamos aprender, pero ¿saben una cosa? Lo más importante no es aprender. Lo más importante de todo esto es que tú y yo lo creamos. ¿De verdad lo crees? En Cristo soy aceptada. Esa posición que Él nos ha dado como hijas suyas. Y no terminaríamos de ver cada una de esas bendiciones que tenemos tan solo por ser sus hijas. ¿Sí? Tan solo por ser sus hijas, somos llamadas hijas de Dios, somos amigas de Cristo, hemos sido justificadas, estamos unidas con Él, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice, estamos completas en Cristo. Y cada una de las que están ahí están sustentadas por su palabra. Cada una de las que estamos ahí, de las que están ahí, de cada una de esas bendiciones están sustentadas por su palabra. No se preocupen si no alcanzan a captar, les puedo pasar todo el archivo, ¿sí? También estamos en Cristo, estamos seguras en Él. Somos libres de condenación, ¿sí?
Sé que todo lo que sucede obra para bien, porque así dice su palabra. A veces no lo entiendo, no comprendo por qué suceden las cosas, pero sé en quién he confiado. Soy libre de cualquier acusación contra mí, ¿sí? Soy ciudadana del cielo, estoy escondida con Cristo en Dios. No se me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ante las adversidades, ante las situaciones que quizá en nuestra mente no las podemos entender, el Señor nos ha dado esa capacidad. También soy importante, ¿lo sabías? Tú eres importante para Dios. Podríamos pensar en algún momento que no somos importantes. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién va a confiar en mí? Si mi vida pasada fue tal y tal y tal cosa, si yo hice y luego, ¿sabes una cosa? Eres importante para Dios. Porque dice su palabra en Mateo 5, 13 al 14, dice que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. ¿Sí? Que somos el templo de Dios también, que somos colaboradoras de Dios, que estoy sentada con Cristo en lugares celestiales, que soy hechura suya, que tengo acceso a Dios con seguridad y confianza. Y también dice en Filipenses 4:13, y nos encanta esta palabra de decirla: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créelo, créelo, porque todas estas bendiciones son para nosotras. O sea, si trajéramos hoy unas bolsas, no cabrían todas las bendiciones. Si las pudiéramos cuantificar, no cabrían. A esas bendiciones se refiere el Señor. Ahora bien, soy importante. El tercer punto, ¿se acuerdan que les dije? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es la base? ¿Y cuál es el propósito? Dice, según nos escogió en Él, ya vimos que fue en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Él nos escogió con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El sentido de ser santo es el mismo que se ha considerado ya antes. También, ¿se acuerdan que Pamela nos habló acerca de ello, de la santidad? Es lo mismo, es esa misma palabra. Todo cuanto se ha considerado antes tiene lugar aquí, ¿sí? Precisamente en estas bendiciones. Dios nos ha escogido como sus hijas para formar de nosotras un pueblo santo. Es decir, apartadas y separadas de entre todos los pueblos para ser el pueblo de Dios. No se trata de una elección porque el Padre sabía que íbamos a ser santos, sino para que fuéramos santos, para que lo fuéramos. Él sabía que íbamos a fallar, Él sabía que nos íbamos a equivocar. Él sabía que quizá íbamos a renegar, íbamos a andar perdidas. Él lo sabía. Y Él sabe muchas veces lo que hay aún en nuestro corazón. Lo conoce. Pero aún con todo eso, el Señor nos ha amado. Y aún con todo eso, Él nos ha escogido. Dice que para que fuésemos santas y sin mancha. Y la última expresión, de este versículo
dice, ¿qué dice? En amor, sin mancha delante de Él, en amor. Y ¿saben una cosa? Yo estoy viendo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y no saben cuántas veces leí este versículo. Y este versículo entre el 4 y el 5 engancha, por así decirlo, en amor. Porque finalmente estoy viendo en este instante que termina delante de Él. Pero este es como el paso a la siguiente bendición espiritual. Así es. Esta expresión, aunque no es la final, lo corrijo, ¿sí? Es un acto divino también. Y es esa esencia de amor que solo nuestro Dios nos puede dar. Si nosotras vamos a 1 de Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su esencia es el amor. Y todo lo que nosotras hemos aprendido a través de este tiempo, a través de su palabra y todas esas bendiciones que el Señor nos está dando y nos está mostrando, todo es por su infinito amor. No hay algo más que pudiera existir, porque en esencia el mismo Dios es amor. ¿Sí? Dice aquí, se discute si esa expresión en amor se refiere a la bendición espiritual de la elección o de la predestinación, que esa es la siguiente bendición que vamos a ver en la siguiente clase. Ajá. Se discute en cuál de las dos encaja mejor, ¿sabes? Encaja en todas las bendiciones. Solamente es como un vínculo para que nosotras sigamos conociendo más de ese eterno amor que nuestro Dios nos ha dado. Y con eso, el día de hoy, terminamos ese versículo 4 de Efesios. Pero lo más importante de todo esto, pues no es muchas veces tanto lo que tenemos acá, sino lo que bajamos acá a nuestro corazón y lo apropiamos. Y no solo lo apropiamos, lo ponemos por obra. Lo ponemos por obra. Y lo recordamos y lo volvemos a leer. Y es válido que vayas hoy a tu casa y le digas, de verdad, Señor, fíjate que me había quedado corta. Y dialoguemos y le digamos al Señor cómo es tu amor, cómo es, ¿por qué me elegiste a mí? Sí se vale que se lo digas. En esa intimidad que debemos tener con el Padre, en esa intimidad a donde el Señor nos está llamando, que le conozcamos más y más y más y más profundamente. No solo aprender por aprender, aprender para ponerlo por obra. Amén. Amén. Ok, pues vamos a orar. Cierren sus ojos, dispongan su corazón. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por esta hermosa bendición de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sigues abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver esas bendiciones preciosas que tú tienes cada día para nosotras, Padre. Perdónanos si muchas veces hemos dudado. Perdónanos si muchas veces nos hemos comportado diferente, Señor, a una hija tuya. Perdónanos por ello, Señor, y ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día, a estudiar tu palabra, a escudriñarla, Señor, a descubrir esos tesoros celestiales que tú tienes para nosotras, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido
que tú nos has dado una identidad en ti. Que en ti, Señor, somos aceptadas. Que tú nos has llamado, Señor, tus hijas. Que aún, Señor, en medio de toda esa duda, nos has llamado tus amigas también. Que hemos sido justificadas, Señor, de todo aquello, Señor, que antes de conocerte y actualmente, Señor, hemos fallado. Hemos pecado, Señor, pero por tu sangre, Señor, hemos sido lavadas y limpiadas, Dios. Gracias te damos también porque hemos aprendido que somos apartadas para ti, Jesús. Que tú nos has adoptado como tus hijas y que tenemos ese acceso directo al Padre por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy también, Señor, aprendimos que en ti estamos completas, Dios. Que en ti, Señor, no necesitamos absolutamente nada porque contigo lo tenemos todo. Que estamos seguras en ti, que ya no hay condenación, Señor. Que somos libres de cualquier acusación, Padre, que se haya hecho contra nosotras. Que nada nos puede separar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, ninguna cosa creada nos puede separar de ti. Somos ciudadanas del cielo. Tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Gracias, Jesús, porque hoy afirmas que somos importantes para ti, que somos la sal de esta tierra, Señor, y que nos has escogido para llevar fruto, que nos has escogido para llevar fruto, que somos tu templo, Dios, que somos hechura tuya y que tenemos ese acceso al Padre con esa seguridad y confianza. Gracias te damos, Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.